José Alfredo Jiménez muere en 1973 y desde entonces es una de las propiedades emocionales de una comunidad sin fronteras, nos dice Carlos Monsiváis, porque en su obra concurren el abandono, la necesidad de despedirse de la ingrata, la seguridad de la represalia, la gana de informarle a todos de las provocaciones de esa mala mujer, la muerte de la privacidad, la algarabía alcohólica. Él extrae el clamor que contiene el rezongo, el alborozo que el resentimiento suele sepultar. Con el juego entre la voz desatada y la confidencia, José Alfredo, apunta el cronista, se vuelve a un tiempo clamor de lo mexicano y el éxtasis de lo popular. Quien no se deja representar por José Alfredo Jiménez carece ante sus propios ojos de legitimidad emocional. Ediciones La Rana y el Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato acaba de publicar el libro Cuando te hablen de amor y de ilusiones, el mejor acercamiento a José Alfredo Jiménez, hecho por su hija Paloma Jiménez Gálvez. Qué privilegio que nos acompañes, estimada Paloma. No, privilegio para mí, Javier. Muchísimas gracias por invitarnos. ¿Quién fue? ¿Quién es José Alfredo Jiménez? Es una pregunta, me parece un poco complicada porque es una presencia muy fuerte y tú eres su hija. Sí, bueno, primero es mi padre, desde luego. Eso es lo más importante para mí. Pero después se ha convertido en un símbolo de nuestra cultura nacional. He tenido la oportunidad de recorrer sus letras y ha sido como tenerlo siempre cerca. Creo que ya son casi 50 años de su partida física y yo pues todos los días dialogo con él gracias a este trabajo que me permitía hacer. Pasaron algunos años porque en el ínterin tuve a mis hijas y era difícil dedicarme a la investigación y al estudio sistemáticamente. Entonces lo fui postergando sin dejar de estudiarlo. Y finalmente hace pues ya casi 20 años entré a la Iberoamericana con la idea de hacer un posgrado, una maestría. Y por fortuna tuve la suerte de encontrarme con la doctora Silvia Ruiz Otero, que me guió en este proceso, y empezamos el proyecto como maestría, nos seguimos a doctorado, en 2015 terminé, y luego, después de construir todo ese andamiaje teórico, había que quitarlo para hacerlo un libro más accesible para la gente. Sí, pero a mí me asombra ese, pues ahora sí que ese aparato que no se nota, pero está ahí. Uno puede ver las fuentes, la bibliografía. Hay referencias a Bataille, a Julio Cortázar, a Monsiváis, que fue uno de los fans de tu papá. Sí. Y hay muchísimos otros teóricos, a Bakhtin también, que nos permite realmente dimensionar a ese gran compositor que fue, que sigue siendo José Alfredo Jiménez. Es que pienso que después de haber hecho todo este estudio, lo más interesante es que toda cultura tiene que nacer de lo popular. Claro. Si no tiene esas raíces fuertes que se siembran, que realmente nos hacen sentir, creo que se queda en un plano muy intelectual. En cambio, cuando la cultura surge de las raíces, como bien podemos ver en la cultura griega, que siempre hay un dios que está enraizado, que es Dioniso. Aunque Apolo esté allá en las alturas, tiene que aterrizarse con Dioniso. Y de repente se cambian, intercambian los papeles, porque necesitamos de esa recreación. Necesitan tocar tierra los dioses. Claro, sí, los dioses también necesitan aterrizar. Sí, y tú nos acercas muy bien. Yo pensé, como eres hija de José Alfredo, inicialmente cuando vi solamente el libro, sin leerlo, pensé que era como una crónica. Pero sí es una crónica, pero también es una reflexión de, digamos, de la poética de José Alfredo Jiménez. Sí, él no hablaba mucho de su poética, sin embargo, pues él no tenía grandes estudios, había terminado la primaria, pero tenía muy clara la idea de que la letra y la música le tenían que llegar juntos. Pero fue lector de poetas también, de poesía. Fue un poquito lector de poetas, sí. Le gustaba la poesía hispana y mexicana. No leía en otro idioma. Sin embargo, cuando se trataba de música, por ejemplo, conmigo escuchaba mucho a los Beatles. Fíjate. Y nos podíamos pasar la tarde escuchando algún nuevo disco de los Beatles y eso le llegaba muy bien. Creo que en un momento dado fue parte de su poética incorporar ciertas aliteraciones, la reiteración, cuestiones que tenían que ver con el ritmo y con
con el sonido hacia el oído. Y yo creo que eso lo incorpora a partir de autores como Bob Dylan, Elvis Presley y luego los Beatles. ¿Y qué canciones, digamos, particularmente le llamaban la atención de ellos, de Bob Dylan, de los Beatles? De Bob Dylan le gustaba pues la clásica canción de La respuesta está en el viento. Y de los Beatles le gustaban muchas, pero fueron las primeras, sobre todo las que le gustaron, las de... Ya cuando entra el disco de Revolución, ya creo que eso ya no tanto, pero sí le gustó mucho pues esas de She Love You, Yeah, 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 claro. Canciones que tenían que ver un poco con el rock, con el movimiento de la música bailable, y me parece que hasta Help, más o menos tuvimos como comunicación con eso. Te comentaba cosas. Sí, decía, estos son buenos, estos sí son músicos. Fíjate qué padre. Sí. Es toda una experiencia, porque estabas, digamos, en el taller creativo de tu papá. De alguna manera, sí, soy la mayor, entonces conviví mucho con él. Por otro lado, decía que las canciones son parte de la oralidad. Tenemos que partir desde ahí, pero Homero fue parte de la oralidad. La poesía fue y lo seguimos escuchando, claro. Lo seguimos leyendo, lo seguimos viendo en películas, siempre estará de moda Homero. Entonces, él decía que tenías que atrapar primero al escucha. Es más fácil atrapar al lector porque el lector está con la calma de su rato de ocio para leer. En cambio, cuando estás en un escenario o en un foro, tienes un escucha, varios escuchas que están allí y no todos están con la misma intensidad de atención. De ahí que la primera frase de una canción tenía que ser contundente, decir algo para atraparlo de inmediato. Si haces el análisis de las canciones, por ejemplo, acaba de una vez de un solo golpe. Te vas porque yo quiero que te vayas. Me cansé de rogar. Así te vas yendo con las... Son contundentes, como tú dices. Son contundentes. Muy aterrizadas, o sea, agarran el sentimiento que a veces tiene uno. Sí, y bueno, ya después está el intérprete que suelta la voz o te lo dice muy suavemente. Eso ya dependía de la canción. Pero dentro de su poética creo que esas fueron dos cosas importantes que al menos siento que él me transmitió. Sin duda alguna. Tenemos que ir a un corte, Paloma, y regresamos contigo. Les recuerdo que está aquí en el estudio Paloma Jiménez, hija de José Alfredo Jiménez. Paloma, nos estás contando cosas muy interesantes de la poética de tu padre. Nos has hablado un poco del taller que tenían. Él cuando se ponía a escribir se aislaba, no tenía para él ninguna importancia si había gente, si tú llegabas o... No se aislaba mucho. No, creo que tenía una gran facilidad para componer. No sé si estaba todo el tiempo conectado con eso, pero a veces iba en la carretera y cuando llegábamos al sitio al que íbamos, se aislaba un poquito para escribir algo. Algo que tenía ahí rumiando en la cabeza. Pero que se le había ocurrido por el trayecto. Por ejemplo, le gustaba dejarnos en Tequisquiapan, cuando él estaba más tranquilo, y alcanzarnos ahí. Entonces una vez se perdió. Yo pienso, por lo que nos contaba, que debe haber entrado en esa ruta de Bernal, de la Peña de Bernal, y se fue como hacia las Misiones, porque de repente dice que entró a un espacio en donde ya como que no veía nada, pero estaban las nubes, había mucha neblina que había bajado, hacía un poco de frío, y entonces ahí se le ocurrió escribir Un mundo raro. ¡Wow! ¡Qué impresión! Sí, es lindo ese relato. Había otro que decía que iban también en una carretera y entonces ahí vio una casita y escribió La casita al pie de la montaña. O sea, tenía referentes muy claros también. De repente tenía referentes muy claros, otros no tanto. O algún amigo le contaba una historia. Hay una canción que se llama Pasaste a la historia, que no me la sé bien, pero no es de las muy conocidas. Y ese era su amigo Benjamín Rábago, que le contó una decepción que había tenido, entonces de ahí saca la canción. Rábago fue muy importante en su vida. Fue su amigo desde que llegó prácticamente a vivir a la Ciudad de México a los 10 años. Eran de la misma edad, se conocieron en la colonia Santa María
Y pasaban tardes en la Alameda de Santa María, donde está el kiosco. Entonces, allí jugaba fútbol. Creo que un hermano de Rábago, me parece que es Miguel, él jugaba mejor que Benjamín. Pero, por ejemplo, estando ya mi padre casado, mi hermano chiquito, debe haber tenido 2 años, estábamos en Acapulco, dijo mi papá, vamos a componer una canción al mar. Y mi hermano, no, al mar no. Bueno, a las gaviotas, le dijo mi papá. No, a las gaviotas tampoco. A mi cuaco. Y no había ningún caballo en la casa. Entonces mi padre dijo, pues ¿cómo al cuaco? Y ya Benjamín Rábago se le acercó y le comentó, el niño le dice cuaco al coche. De ahí se le ocurrió la canción del caballo blanco, porque habían hecho una gira muy interesante en donde los había plantado el empresario. Benjamín era su chofer también, su amigo, su secretario, eran inseparables. Entonces era el noble jinete. El noble jinete le soltó la rienda, ¿no? Se fue a puro pelo. Le quitó la silla y se fue a puro pelo. Entonces fueron pasando por distintos lugares hasta llegar a Ensenada. Y pues se les revienta una llanta, se les poncha, entonces allí buscan una vulcanizadora, entonces el Valle del Yaqui les dio su ternura porque ahí encontraron una, se les rompió el radiador o se les picó un poco y llevaba el hocico sangrado. Como que es un poco esa parte creativa que no tiene tanto que ver, a lo mejor, sí es autobiográfica, claro. Pero cómo lo cambias a hacer de esto un cuento. Finalmente, para nosotros era un cuento de chiquitos. Totalmente, pero qué capacidad de imaginación y de aterrizarlo también en una de las canciones más conocidas y más pegadoras de él, ¿no? Claro, y hay gente que me dice, no me cuentes eso, ya me decepcionaste, yo quería que fuera el caballo. Y yo por otro lado decía, no, yo cuando era chiquita sufría mucho por el caballo, después que me enteré que era un coche ya me quedé más tranquila. Oye, entonces acompañaste a tu papá pues, a muchos lados, tienes muchas anécdotas. No tanto acompañarlo a las giras, eso no le gustaba mucho. Nos llevaba a giras tranquilas. A mi hermano se lo llevaba más hacia... Hacían 2 giras importantísimas que eran de la Caravana Corona, que las patrocinaba Caravana Corona, bueno, la cervecería Corona, y las llevaba el señor Guillermo Vallejo, que era también el empresario del Teatro Blanquita. Entonces hacían un recorrido muy largo en el Golfo y otro en el Pacífico. A veces intercambiaban, pero eran unas giras matadoras. Entonces, ahí sí se llegó a llevar a mi hermano. A mi mamá y a mí nos llevaba cuando hacía temporada en el Teatro $1,000,000 en Los Ángeles, y luego nos llevaba a pasear a Disneylandia o a San Francisco. Hacíamos algún recorrido por la zona de California que le gustaba mucho. ¿Fuiste a películas que grabó él? Bueno, solamente recuerdo que me trajo cuando era muy chiquita, que estaba con Pedro Infante haciendo una película, pues justo aquí en los estudios Churubusco. Yo tenía 2 años y Pedro, recuerdo que me cargó. No sé si lo recuerdo porque me lo contaron o porque en verdad lo recuerdo, porque sí era yo muy niña. Y lo acompañaba más que nada cuando hacía temporada en el Teatro Blanquita o en el Patio, que era el cabaret en donde él se presentaba en la Ciudad de México. Y lo querían mucho las personas, ¿no? Muchísimo. Lo que pasa es que era otro México también, Javier. No había paparazzis. La gente era mucho más respetuosa, sí se acercaban a pedir autógrafos, a felicitarlo, a solicitarle algún disco, o hasta a veces le solicitaban trabajo. Y mi padre siempre los atendía. No, tampoco era que estabas comiendo en un restaurante y llegaran a interrumpirte tu comida. Había más respeto, pienso yo, en aquella época, porque mi padre nos llevaba al cine, al teatro, a visitar a la gente, o sea, andábamos mucho con él. Entonces, ¿y qué idea tienes, digamos, del género de la canción ranchera? Porque él es, digamos, uno de los pilares. Yo creo que es el más importante o el más fuerte. Pienso que era un momento también en donde hubo gente muy creativa, porque mira, está Tomás Méndez, que es un gran compositor. Chava Flores, a mí me parece genial. Es otra vertiente, claro. Pero está también dentro del género. Cuco Sánchez, fuimos muy amigos de todos ellos, no solo de ellos, sino de sus familias.
y pienso que entre todos se enriquecían de alguna manera. Inclusive el maestro Espinosa Ferrusquilla, José Ángel, él también compartía mucho con nosotros. Luego los intérpretes como Lola Beltrán, Lucha Villa, el Charro Avitia, Miguel Aceves Mejía. Creo que era un momento muy importante para México en su cultura, no solo en la canción, porque hay un parteaguas. Cuando nace la novela que rompe con el campo, que la inauguran Carlos Fuentes y Luis Espotá, creo que lo mismo pasa con la canción, pero también en el cine, también en la plástica. Es del campo a la ciudad. Sí, del campo a la ciudad. Creo que hay una migración que se viene ya al ambiente urbano y deja lo rural. Aunque sí hay una melancolía bucólica por ahí, de todas maneras prende más fuerte la cuestión urbana, porque está en efervescencia. Entonces, nosotros crecimos ya en la ciudad, no, nos tocaba el campo de vacaciones. Claro. Y todos estos compositores que yo te digo ya son parte de ese mundo urbano. Y las canciones de Chava Flores lo reflejan muchísimo porque es un canto a la ciudad. Es un cronista de la ciudad. Completamente. Pero ya instalado en la ciudad. Ya instalado. El cine mexicano se ve el paso del campo a la ciudad. Yo lo siento de esa manera, que también influyó en la canción y lo vemos al mismo tiempo en la novela, que es la mitad de los años 50. Sin duda alguna. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Vamos. Paloma, además de este espléndido libro sobre tu papá, pues también has participado en otro proyecto muy interesante que es un museo que no se encuentra en la Ciudad de México. No, está en su casa natal. Es que mi padre quiso recuperar esa casa en 2 o 3 ocasiones, pero la señora le tenía muchísimo cariño. Se la había regalado su padre a ella cuando mi abuela la vendió cuando tuvo que salir de Dolores para emprender otra historia después de la muerte de mi abuelo. Así que cuando él trató de recuperarla no lo logró y por ahí de los años 90 nos la ofrecieron. La señora Oliva ya no quería viajar porque había tenido un accidente. Entonces decidió que sería mejor vender la casa, pero no quería que se convirtiera en un local más de la zona, porque está tan solo una cuadra de la parroquia, del Zócalo de Dolores. Entonces, pues decidimos, mi esposo y yo, que él es arquitecto, decidimos hacer un museo, que nos llevó mucho tiempo, y llevamos ahorita, este es nuestro 13º año trabajando, y es una linda casa de la época. La casa la recibió mi abuelo por un tío, el tío Eusebio, que lo quería mucho y se la regaló cuando él terminó su carrera de farmacia en la Universidad Nicolaita en Michoacán. Entonces, ahí en la esquina puso su farmacia y luego ahí nacieron sus hijos. Primero se casó con una señora y después se casó con mi abuela porque quedó viudo. Entonces tuvo 4 hijos de su primer matrimonio, 4 del segundo. Y allí pues está toda la historia de cómo rescatamos la casa, cómo mi padre empezó a hacer su carrera, porque realmente él creció más en la Ciudad de México que en Dolores Hidalgo. Desde los 10 años, dices, ¿no? A los 10 Andaba años se instaló en la colonia Santa María, en donde tenía algunos familiares, y ahí creció, fue a la escuela, primero al franco inglés y después ya se inscribió en la nocturna para terminar la primaria. Pero era un México chiquito, en el que se convivía mucho entre 3 colonias, que era San Rafael, la Santa María, un poco la Tabacalera, que hoy está de moda otra vez, y también un poco la colonia Juárez, que empezaba. Y ahí pues la gente se comunicaba básicamente en la Alameda, que era el punto de reunión. Era un punto, y de todo tipo de personas, ¿eh? Claro, de todo tipo, y jugaba fútbol, por eso ahí lo contrató el equipo Oviedo para jugar, y luego se fue al Marte, y ahí conoció a Antonio Carvajal para
que fueron muy amigos, también eran paisanos, él era su suplente, o sea, no mi padre el suplente de don Antonio, sino Antonio era el suplente de mi papá porque era más chico, no porque jugara mejor mi papá, sino porque era otra categoría. Entonces convivieron mucho juntos en el fútbol, después siguieron conviviendo de otra manera, pero fueron muy amigos, y ahí conoció a Rábago también, ahí pues fue escribiendo sus primeras canciones. Hay quien dice que en la Cantina París, ahí empezó todo. Ahí compuso ella, o El Rincón de la Cantina, más bien El Rincón de la Cantina. Y bueno, rescatando todo esto, hicimos el museo en su casa natal. Es un lindo espacio en donde la gente ya también tiene la costumbre de ir a convivir, porque no solamente es el museo, sino que en el patio tratamos de hacer diferentes eventos, presentaciones de libros o, por ejemplo, ciclos de películas. Tenemos también contacto con los migrantes. Eso te quería comentar. Sé que tienen un puente de flujo continuo con los migrantes en Estados Unidos. Con los migrantes es muy importante, Javier, porque hay mucho migrante del estado de Guanajuato. Entonces, hacemos, por ejemplo, ese puente para los migrantes que mueren allá y quieren ser enterrados en su pueblo, pues tener un apoyo con nosotros. Es un museo vivo, entonces. Está integrado a la comunidad. No está como algo lejano que a veces ocurre. No, además, como está tan accesible allí a una cuadra del Zócalo, pues se presta para que sea realmente un punto de convivencia de la comunidad. ¿Qué otros proyectos tienes, Paloma? Porque hacen cosas realmente interesantes a partir de la figura de José Alfredo Jiménez. Pues mira, en este momento estamos un poquito atorados con... Mi hermano, desafortunadamente, se enfermó y murió en cuestión de 3 semanas en el mes de septiembre. Y todavía estamos, pues yo me siento de luto, de duelo, todavía no alcanzo a entender que murió. Pienso que de repente me lo voy a encontrar. Entonces él había dejado algunos proyectos ya avanzados, como quieren hacer una serie y una película. Se hizo una película hace muchos años y ahora quieren retomarlo a hacer otra cosa, pero estamos en pláticas todavía. Aunque ya hay un contrato firmado, tenemos en puerta la publicación de un cancionero que también se hizo, sería la segunda edición. Ahora se haría con otra editora, con otra editorial, perdón. Siempre estoy con las editoras por la música. Y las canciones son de la familia. Sí, todos los derechos morales son de la familia, y bueno, los derechos patrimoniales se pueden ceder para ciertas cosas, o la licencia del... Ya ves que ahora se maneja mucho toda esta cuestión de las marcas. Pienso que puede haber proyectos muy interesantes en los próximos meses, porque sobre todo con esto de la serie se pueden detonar algunas cosas. También hay pláticas sobre quizás un tequila que lleve su nombre. Y lo de las series me interesa mucho. ¿Cuándo empezaría? ¿Tienes idea? Estuve platicando con el escritor, que es Carlos Algará, y él está viendo cómo desarrollar el libreto, pero todavía no tenemos una fecha concreta. HBO publicó un artículo diciendo que ellos se van a hacer cargo de la serie, pero no tenemos una fecha precisa. Yo te avisaría en cuanto tuviéramos más noticias. Sí, pues es muy importante, porque además es otra forma de acercarnos a este gran intérprete, este gran compositor sobre todo, que forma parte del imaginario mexicano aquí y en todas partes, porque pues a José Alfredo le escuchan en Estados Unidos, en Argentina, en Guatemala, en muchas partes. Sí, yo he tenido la oportunidad de viajar prácticamente en toda Latinoamérica y algunos lugares de Estados Unidos, gracias a los congresos que organizan diferentes universidades de América. Inclusive fui a dar una hasta Grecia y... Wow. Y fue muy interesante ese viaje porque no hay tanto contacto con la música mexicana. Vaya, sí, el mariachi es muy representativo, es parte de nuestro patrimonio también, pero en España principalmente es en donde más te dice la gente, es que yo crecí con eso, yo crecí escuchando
las canciones de José Alfredo que los jóvenes no saben quién es José Alfredo. Entonces la serie conocen las canciones, claro. Las canciones sí. La serie pienso que va a ser como refrescarlo, como traerlo, actualizarlo de alguna manera para que la gente sepa quién es ese personaje. Que lo que ustedes escuchan es él. Sí, exactamente. Entonces, en España las películas, porque no sé si era un poco la cuestión de la dictadura que Claro. vivía y que había demasiada censura, Así es. que eso se fue liberando, que los jóvenes de esa época crecieron viendo las películas mexicanas que eran muy naif. Así es. Sí, eso fue sin duda alguna. Paloma Jiménez, gracias por esta conversación. Gracias y cuando a esté la ti. serie lista, pues por supuesto nos dará mucho gusto que nos cuentes cómo van las cosas. Muchísimas gracias, con mucho gusto lo haré y gracias por la invitación. Espero que sigamos cantando a José Alfredo. Seguiremos haciéndolo. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en Debate 22 y los espero la próxima semana.